Buenos días, familia. Hoy viernes tenemos entre nosotros, que ya era hora y tenía muchísimas ganas, a José Zoilo Hernández. Buenos días. Muy buenos días, Eva. Un placer estar aquí contigo. Mi lagunero favorito, que bien lo sabes. Y ya tenía muchísimas ganas de tenerte por aquí. Creo que tocaba y que tienes una trayectoria profesional abrumante. Siempre lo digo, que cada vez que te tengo que presentar es, pues no sé cómo decirte, un placer, pero un suplicio, porque como tu currículum es interminable y ya no hay más premios para ganarte, que sí los hay, los crearemos para que se los lleve Zoilo, pues es un poco cada vez más complicado, ¿no? Porque me lo pones muy difícil. Este gran amigo, ¿no? Que se unió al proyecto hace ya un par de años, tuve el placer de poder presentar la primera obra que yo conocí tuya, que fue Lord de Mano, en la Casa del Vino de Tenerife, en un evento que fue, bueno, una pasada. Lo pasamos extraordinariamente bien y ahí fue donde tomé contacto con tu bendita locura, esta que nos trae hoy aquí también con la última novela. Entonces, empiezas en el 2019, que tú a ti mismo siempre te dices, oye, empecé tarde a escribir, ¿no? Pues menos mal, porque si no... Empecé tarde a escribir y tarde a publicar también, porque en realidad esos años son 5 años. Lo que pasa es que en 5 años la verdad que ha pasado de todo y de todo bueno. La verdad que no me puedo quejar cuando hablo con compañeros y me conocen y de repente hablamos y le digo, no, si mi primera novela es de 2019. Y me dice, eso es imposible, si lleva sonando un montón de años y digo, no, pues realmente es que ha sido todo, pues la verdad que he tenido esa suerte. Es la intensidad de Zoilo, ¿no? La mano mágica, que en el 2019 publicas El Alano y en el 2020 te llevas Pozuelo de Alarcón. Publicas otra en el 21 y te llevas premio en el 22. Publicas en el 22 La Frontera de Piedra y te llevas narrativas del 23. O sea, ¿dónde está el techo de Zoilo, por Dios? Sí, y a ver, sí, no, y a ver, fue Y todo. Pozuelo, fue Úbeda y fue Edasa y luego en medio fui finalista también de varias, o sea, la verdad que es una locura, la verdad que es una maravilla. A ver, por un lado también yo que soy así añade bastante presión porque claro, la siguiente novela tiene que estar a la altura, ¿no? Y entonces pues tienes todavía, o sea, el techo tú mismo te lo estás poniendo muy arriba, ¿no? Y bueno, y siempre da un poquito, pues, vamos a ver qué tal la siguiente, pero no me puedo quejar. Y este siempre ha hecho, creo que incluso mejor que la anterior, así que bueno, esperemos durante mucho tiempo. Bueno, yo te conocí por la única que rompes el molde, porque para quien no te conozca todavía, que ya me va extrañando que nadie te conozca todavía, pues para aquel osado que todavía no conoce cómo escribes, yo te conocí con la única de las que has publicado que habla puramente de vikingos. Entonces, yo que soy muy vikinga y que de alguna otra vida, pues algo me ha tenido que ocurrir porque cada día estoy más rubia también, pues te conocí color de mano. Y bueno, ya sabes que sufrí mucho con esta novela porque me embarqué con ellos, sufrí con ellos, guerreé con ellos y me salpiqué de sangre con ellos. Escribes sobre una parte de la historia muy desconocida todavía para muchísima gente. Yo he de confesarte, ya lo hemos hablado muchas veces, que hasta que no empecé a leerte esa parte de la historia que no te enseñan en el colegio ni en el instituto, porque siempre todos conocemos el puro Imperio Romano, cómo se desarrollan los acontecimientos en esa época hasta la caída del imperio, ¿no? Y posimperio. Tú hablas justo de todo lo anterior a toda esta época que es más conocida por todo el mundo. Y todos decís que cuanto tenéis que construir, cuanto más atrás nos remontamos en la novela histórica, más difícil es construir algo que está desconstruido, porque tú que te encuentras sobre qué base documental o de piedra o cómo lo haces para basarte en una documentación histórica que he de felicitarte porque es la pera, ¿no? No sé cuánto te queda en el cajón, pero tiene que ser un tocho así para seguir escribiendo sobre ello. Cómo te embulles, ¿no? en poder recopilar datos para poder construir esa historia que a día de hoy, pues la mayoría está en ruinas. ¿Cómo lo haces, José? Pues mira, yo es que soy, como dices tú, soy un poco diferente a otros compañeros, ¿no? Hay compañeros que hacen unas novelas maravillosas, por ejemplo, el siglo XIX, siglo donde partimos de muchísima documentación. Entonces, yo con algún compañero de claro, sí es mucho más fácil porque más o menos tienes una guía. Claro, cuando te vas para atrás como me voy yo
y en algún momento la edad, la alta edad media, que es donde he estado yo trabajando las novelas, se ha mal llamado en ocasiones la edad oscura, ¿no? Pues claro, ya ahí partimos de que tenemos muy poca información. Pero claro, desde mi punto de vista, eso para un novelista fantástico. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque te da pie a poder meter realmente ficción, porque nosotros lo que hacemos es novela, ¿no? Y entonces a mí ¿por qué empecé yo a escribir en esta época? Aparte porque me gusta mucho, ¿no? Pues porque precisamente sabemos algunos hechos históricos, pero no sabemos demasiados. No tenemos una abundancia como, por ejemplo, como dices tú, en el Imperio Romano, la República, el César, sabemos de todo, ¿no? Podríamos decir, sabemos hasta las noches que durmió fuera de su casa Julio César, ¿no? Claro, eso a mí, a la ficción me resta altura, me resta poder, bueno, hacer tramas paralelas que sean ficticias, ¿no? Donde los hechos tengamos en cuenta, pero en el resto también podamos jugar y podamos construir vidas paralelas a las de estos grandes personajes, ¿no? Lo que a mí siempre me ha gustado y que es mucho más sencillo. Yo una vez, te lo digo porque una vez estuve intentando hacer una novela del siglo XVII, que ahí está pendiente, y me abrumaba precisamente la información que había, ¿no? Yo miraba y decía, madre mía, puedo inventar cómo se llamaba el alguacil, porque sabemos cómo se llamaba el alguacil. Y sabieron y inventaron y media de más que lo que es la película. Que te pierdo a ratitos. A ver si podemos recuperar la conexión. David se encargará de esto. Y se pierde a ratitos la conexión, pero creo que te recuperamos en un poquito. Una cosa que yo te quería preguntar. En esta última novela, ¿quién es Goar y quién es Saphrax? ¿Y qué papel juega en la frontera de piedra? Espera un segundo, Eva. Pues una cosa que no lo he contado mucho por ahí. Yo una vez traté de hacer una novela del siglo XVII y claro, yo pensé que iba a ser una novela parecida a las anteriores, ¿no? Y cuando empecé a documentarme, encontré que había una cantidad de información tremenda, ¿no? O sea, sabemos el nombre de cualquiera, ¿no? No de los reyes, de los condes, de los grandes héroes. Sabemos el nombre del panadero, sabemos el nombre del alguacil, sabemos el nombre de los hijos del alguacil, sabemos cuál fue su testamento, sabemos cuáles fueron sus posesiones. Entonces, claro, entonces eso te resta muchísima agilidad a la hora de crear una ficción, ¿no? Y entonces, bueno, yo por eso me siento muy, muy, muy cómodo en el otro lado, ¿no? Y aún así hay que bucear mucho para encontrar la información, ¿no? Pero yo creo que siempre lo digo que es uno de los placeres de la novela histórica. O sea, escribir es divertidísimo, pero es que descubrir, encontrar, de repente yo siempre digo que llega un momento en el que encajan todas las piezas. Tú empiezas a buscar información, empiezas en tu cabeza a hacer una trama y de repente encuentras cosas en la historia que te encajan, te van como anillo al dedo, ¿no? Y entonces, pues esa fase de documentación, pese a lo difícil que es una de las más satisfactorias, si te digo la verdad. José, en esta última novela que presentamos hoy, que bueno, para el que no la tenga, pues que se la compren por favor, que es maravillosa, de Dasta, ¿no? La frontera de piedra, ¿quiénes son los principales protagonistas? No te digo que me hagas una sinopsis ni que me hagas spoiler, ni yo tampoco lo quiero hacer porque soy de las frikis que se la leyeron en su momento en cuanto salió, pero hay dos personajes que tienen muchísimo peso, que llevan toda la trama, con vidas que en un momento, bueno, pues tienden a diverger, vamos a decir. ¿Quién es Goar? ¿Quién es Saphrax? ¿Qué pasa ahí? ¿En qué lado queda cada uno? ¿Qué es la frontera de piedra? Uy, muchas preguntas, muchas preguntas. Sí, como dices tú, los dos, es una novela coral donde hay muchos personajes, porque la idea es que el lector sea capaz de meterse en un momento histórico convulso y tremendo en el que la gente que vivía a un lado de una frontera impenetrable
de repente entra en un imperio que no los conocía y yo lo que trato de que la gente comprenda es cómo pueden sentirse unos y otros, ¿no? Que es algo muy, muy, muy difícil, ¿no? Y además porque vienen de pueblos totalmente diferentes, de pueblos nómadas que de repente se adentran en el mayor imperio del momento, ¿no? Entonces eso es algo terrible a la hora de lo que es la impresión de unos y de otros, ¿no? Y la forma de mostrarlos a través de dos primos, como has dicho tú, de Saphrax y de Goar, ¿no? Son dos primos que inician la novela juntos, inician la novela en lo que yo llamo la llanura de hierba, que es la gran estepa rusa, donde el pueblo alano, junto con otros pueblos de origen bárbaro extranjero, el imperio romano, vivieron durante siglos y que de repente en este final del siglo IV se ven forzados a moverse de sus tierras ancestrales, ¿no? O entregarse a una nueva amenaza que surge de Oriente, que son los hunos, ¿no? Los hunos que siempre hemos hablado de Atila, el azote de Dios. Bueno, Atila fue el azote de Dios, pero casi un siglo antes es la primera vez en que estos pueblos nómadas de la estepa aparecen en la historia y lo hacen de una manera realmente desgraciada para quienes vivían en ese entonces ahí. Para los romanos era después, ¿no? Que están más lejos. Pero para quienes vivían en esas tierras de la actual Ucrania, toda la zona de Georgia, que es donde vivían los alanos, sármatas, godos, pues bueno, es un vuelco total en sus vidas, ¿no? Y tienen que o bien enfrentarse a ellos y perecer, o bien buscar pues una nueva vida, un nuevo inicio en un imperio que realmente lleva siglos detestándolos, ¿no? Y como te digo, la forma de mostrarlo es por medio de estos dos primos. Goar, cuando es muy pequeñito, es entregado por su familia a los romanos para que sea educado como militar, como caballero. Esto era bastante habitual en esa época. Los romanos siempre buscaban guerreros al otro lado de la frontera, porque precisamente en este siglo IV la combatividad del ciudadano romano había decaído de una manera tremenda, entre otras cosas porque cuando Roma fue muy fuerte era porque no todo el mundo era ciudadano y la forma de conseguir la ciudadanía era precisamente servir en el ejército, servir en la milicia al menos 25 años. Claro, cuando ya no es necesario, pues la gente ya, pues podríamos decir que pierde el interés, ¿no? Y entonces ellos buscan guerreros experimentados al otro lado y los alanos eran un pueblo pues muy atractivo para los romanos porque era un pueblo de jinetes fantásticos, ¿no? Los romanos además adolecían de una caballería bastante limitada. Y entonces, pues ahí tenemos la historia inicial de Goar, que es separado de los suyos para empezar a servir a Roma, ¿no? Y mientras tenemos a su primo mayor, a Saphrax, que en cambio él se queda junto a los suyos en el mismo momento en el que Goar se va, que es cuando aparecen, pues como ya hemos hablado, estos hunos que cambian para siempre la vida de quienes vivían en esta pradera y poquito después de quienes vivían a resguardo más allá de la frontera de piedra. ¿Te has encontrado con muchos mitos y leyendas en esa documentación en la que hayas puesto algo de esa pizquita en la novela? O... Mira, a ver, hay cositas siempre. Yo trato de ser siempre lo más respetuoso posible con lo que es el periodo histórico, ¿no? Pero luego hay cosas que podemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los hunos es muy desconocido. Los hunos son muy desconocidos en la época de Atila, pero es que aquí son todavía más, ¿no? Hay una niebla oscura que va alrededor de ellos siempre y entonces no sabemos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que, pero claro, nunca sabremos si es verdad. Se habla de que los chamanes, los santones unos, lo que hacían era abrir los vientres de sus víctimas y leer el futuro en las entrañas, ¿no? Y que de esta manera, por eso siempre sus líderes eran victoriosos, ¿no? No sabemos si es verdad o no es verdad, pero claro, a la hora de una novela, pues te da una potencia tremenda, ¿no? Tienes un malo de libro, por así decirlo. Pues sí, hay parte de la novela que también
tiene dentro de la barbarie, ¿no? Y siempre se dice que pues no se puede juzgar hechos pasados desde la perspectiva que nosotros tenemos, porque para nosotros es una barbaridad muchas cosas de las que acontecieron, pero era una manera de vida y también era una manera de ganarse la jubilación, que era la libertad, ¿no? O la manera de poder tener una identidad como pueblo adaptándose al imperio, como bien dices tú. ¿Qué parte de costumbrismo podemos encontrar en la frontera de piedra? Pues mira, bien, buena pregunta. Claro, la novela histórica, mucha gente piensa, "Ay, la novela histórica es un hecho, una serie de, un tratado de historia donde se habla de las batallas, los años y tal". Y no es verdad, eso ya, la novela histórica actual ya no es así, ¿no? La novela histórica actual tiene que enganchar, además tiene que hacerte sentir. Eh, y también tienes que aprender cómo era la sociedad. Como has dicho tú, nosotros con nuestros ojos maravillosos del siglo XXI se nos hace muy difícil comprender esta barbarie, ¿no? Bueno, barbaries que también se siguen cometiendo en el siglo XXI, ¿no? Eh, pero claro, yo creo que también es parte del novelista mostrar cómo era esta gente, o sea, cómo pensaba esta gente, ¿no? Nosotros está claro que yo no estuve en el siglo IV, pero trato de entender cómo podían ser para que lo sepas. Y la forma de relatarlo es por medio del día a día, ¿no? De cómo quería esta gente, qué religión tenía esta gente, cosas tan sencillas como puede ser cómo trataba esta gente a los animales. Estamos hablando de nómadas en este caso. Es muy importante conocer cómo se trataba un caballo, ¿no? ¿Cuál era el simbolismo del caballo para un guerrero de estos? Eh, ¿Cómo era el simbolismo de las armas en este caso? ¿No? También, o sea, es muy importante para entender por qué la gente reacciona de una manera que a nosotros se nos puede quedar totalmente fuera de nuestra imaginación, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con los romanos también, o sea, nosotros tenemos que entender cómo pensaban los romanos, cómo pensaban los romanos cuando de repente, sin ir más lejos en este entonces, eh, el cristianismo está empezando a imponerse. Es algo claro, el imperio romano es tan largo que muchas veces no nos damos cuenta, pensamos en César, pensamos en la época de Augusto, luego, bueno, hay novelas maravillosas de Trajano, de Adriano, claro, pero ahora ya no estamos hablando de Zeus, estamos hablando de que justo un poquito después de la novela de La frontera de piedras, cuando se decreta ya de forma oficial el cristianismo. Y claro, esto no fue de la noche a la mañana, ni desde luego todo el mundo estuvo de acuerdo, porque era cambiar una creencia que llevaba, vamos, en más de Siglos. 800 años en Roma, ¿no? Y todo eso, yo creo que todo eso hay que mostrarlo, porque hay que mostrar todos los conflictos que pueden tener los personajes en una época para tratar de entender esa época, porque al final los conflictos son los que te dan también el interés en la novela, ¿no? El pensar qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá. Y en una novela de este estilo, en el que tenemos bárbaros a un lado, romanos al otro, cristianos a un lado, gente que cree en la religión antigua en el otro, gente que cree en una herejía diferente a la cristiana que se está imponiendo. Claro, todo este tipo de conflictos van más allá de lo bélico, de lo militar, ¿no? De lo tribal. Son conflictos sociales, ¿no? Son del día a día y eso ayuda a construir la novela. ¿Qué parte genética de José Zoilo está impresa en esta? Y te digo más, o sea, no por la faceta biólogo y todas estas cosas, ¿no? Pero es que es una percepción mía, ojo, ¿eh? Esto, como yo te conocí con la novela anterior, que fue un poquito un punto y aparte, ¿no? Un punto y seguido entre los alanos, que empezaste con los alanos, los dejaste un poco aparcados como para descansar, ¿no? Y dice, pues me meto en los Había que haber vikingos. cositas en medio, sí. Entonces, como es un pueblo nómada, pues igual hicieron un poquito de cambio de ubicación, ¿no? Entonces, ¿qué parte genética de José Zoilo queda impresa en esta novela? Toma ya, ¿eh? Ahora. Bueno. A ver, yo creo que mis señas de identidad desde el principio, ¿no? Como has dicho, desde la primera aventura de los alanos, desde las cenizas de Hispania. Eh, eh, lo que yo he querido siempre que en mis novelas se reconozcan, eh, una es por las batallas. Mis novelas todas tienen batallas. Y tienen batallas que no son las batallas habituales de una novela histórica.
son batallas donde mi idea es que la persona que la lee la sufra, o sea, entienda lo que podía pensar esta gente en medio de un muro de escudos, por ejemplo, ¿no? O a lomos de un caballo. Las batallas son terribles, son violentas, son salvajes, son sucias, ¿no? No es un general en una colina viendo lo que pasa, no, no, es una persona que está luchando por su vida en medio de otros miles, ¿no? Y yo siempre he querido que las batallas estén presentes en mis novelas. En mis novelas siempre hay épica también. Una novela mía sin épica, yo de momento no he tenido y creo que no voy a tener, porque creo que eso es lo que hace que, por lo menos a mí como lector, me hace disfrutar, ¿no? El ir de la mano con los personajes, sufrir con ellos, como dijiste tú antes, en Los Demás se sufre. El otro día una lectora me dijo, madre mía, qué mal me lo hiciste pasar con Rolf, ¿no? Y digo, Ya te lo dije sí, yo. pero le dije, pero a que acabaste la novela encantada. Dice, claro, claro, acabé la novela encantada. Porque precisamente lo que yo quiero es eso, es vivir, o sea, como si tú estuvieras en el pellejo del protagonista, ¿no? Y que tengas las ganas de, que es lo que yo creo que todos los autores buscamos, que cuando te vayas a dormir digas un capítulo más, porque no sé qué va a pasar aquí, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a mí me gusta como lector y es lo que yo he tratado de trasladar siempre como escritor. Como escritor, ¿qué porcentaje dirías tú? ¿Los alanos entraron en tu vida o tú ya estás imbuido en la vida de los alanos? Los alanos fueron un descubrimiento. Yo siempre lo digo, yo no pensé, cuando fui a escribir la primera novela, no pensé, voy a escribir una novela de alanos, en absoluto. Yo pensé, voy a escribir una novela de la época en la que pasa, podríamos decir, el abandono de romano de Britania y el mito de Arturo, ¿no? Cuando el mito de Arturo empieza a destacar. Era mi idea, ¿no? Y entonces lo que sí se me ocurrió es, bueno, a mí me gusta mucho la historia de nuestro país, voy a ver qué pasó en la Hispania del siglo V. Y entonces descubrí, bueno, ya sabíamos suevos, vándalos y alanos, que es lo que habíamos estudiado en el instituto, ¿no? Eh, y bueno, sabía solo suevos, vándalos y alanos y poco más, ¿no? Y entonces, claro, empecé a documentarme, empecé a ver y claro, me encantó. Y sobre todo porque yo quería, lo que sí tenía claro, es que yo quería un personaje que se encontrara fuera de lugar en la Hispania del siglo V. Y entonces me di cuenta que suevos y vándalos estaban muy bien, pero es que los alanos eran tan diferentes a cualquiera que hubiera llegado a posar un pie en la Hispania romana, ¿no? Que me enamoró. Y reconozco que ese enamoramiento ha seguido. Y como dices tú, hice una pequeña pausa porque de vez en cuando hay que hacer una pequeña pausa para coger oxígeno y volver. Escribir novela histórica es manejar tantos datos, encajar tantos datos, es complicado. Y entonces a veces nos viene bien liberar un poquito y hacer otras tramas, ¿no? Pero yo te digo, yo no descarto incluso hacer alguna novela más en la que salgan los alanos, porque es que he descubierto que tienen una historia tan desconocida y tan fascinante, y no solo la península ibérica, ¿vale? Hay cosas que es que, vamos, darían para novelas, lógicamente. En cuanto a José Zoilo persona, que no escritor, esa parte más accesible y humana, que tú eres de lo más accesible que hay, es verdad, y te lo agradezco muchísimo. Embuirte en una novela histórica con, efectivamente, como dices tú, pues con tantos datos, con tantas ubicaciones, con el seguimiento del pueblo nómada hasta el asentamiento y bueno, y encaje, ¿no?, de bolillos que haces con la trama, que coste en cuanto a lo personal. El grado de friquez ha llegado a tal punto que en casa te han dicho, mira, te encierras ahí y por favor, calladito, y haz lo que tú quieras, escribe lo que te la gana y déjanos. ¿Hasta dónde? Un poco, un poco, un poco. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo de todas formas, la verdad que siempre lo digo, yo trato de restar el menos tiempo posible de la familia. Y entonces de verdad que yo suelo escribir y documentarme a horas muy impopulares, ¿no? Igual te escribo a las 10 de la noche o me levanto a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces yo trato que no se me note mucho.
Y bueno, pero se portan bien, se portan bien. De la parte vikinga sabemos que tienes escudo. ¿Y de la parte alana? Pues mira, de la parte alana no tengo nada, pero me he pedido recientemente una armadura tardorromana que tiene que estar al caer. O sea que sí, por el tema del friquismo, pues sí, sí, sí. Mientras, bueno, iba a decir, pero mientras que no sea de Amazon, vamos No, bien. no, 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 para nada, es de las buenas y me la he pedido además con un soporte y con un casco, además, o sea Madre que... mía. Ya sabes que soy fan de tu mujer hace mucho tiempo. ¿Qué se cuece en la cocina? En la cocina de José Zoilo, la siguiente que se está cociendo. Uf, pues mira, como, sí, como tú sabes, o sea, al final nosotros no paramos y siempre tenemos la necesidad de escribir. Y la verdad que estoy disfrutando mucho, ¿vale? No, con una historia que la verdad que de primeras no lo hubiera pensado, pero he descubierto pues una época también que me ha fascinado y ahí estoy. No te puedo decir mucho más porque todavía estamos en una parte así pues inicial, pero lo más importante es que estoy disfrutando, ¿no? Que yo siempre digo que el primer paso para que yo diga vamos a publicar una novela es que yo disfrute y yo me lo pase muy bien. Y con esta ha pasado. Entonces ya tengo claro que esta va a tocar. Me ha preguntado mucha gente, oye, ¿tú qué hablas con él? ¿Sabes? Como si fueras de otro planeta y estas cosas, ¿no? Que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, lo sabes. Me ha preguntado mucha gente, oye, ¿qué vas a hablar con él? Pregúntale por qué siendo de Tenerife no ha escrito nada sobre los guanches. Sí, me lo dice todo el mundo, me lo dice todo el mundo y me dicen que soy un godo porque, claro, escribo de godo. Eh, Te comprendo porque yo no soy de Canarias, entonces algo de goda también tengo. No pasa nada. Bienvenido al mundo godo. a ver, es que es complicado, o sea, para mí también, ¿por qué? Porque es que mis épocas favoritas son es la Alta Edad Media. La Alta Edad Media en Canarias no conocemos nada, o sea, no conocemos Correcto. absolutamente nada. Empezamos a conocer algo desde la llegada de los castellanos y claro, estamos ya siglo XV, es un cambio muy grande. eh, Además, es verdad que en los últimos años vamos sabiendo muchas más cosas sobre la conquista, sobre cómo vivían los aborígenes, las diferencias en cada isla, ¿no? Pero casi que tendríamos que ficcionar, que inventarnos casi todas las relaciones, ¿no? Salvo si hiciéramos algo sobre la llegada castellana, donde sí tenemos crónicas castellanas. Entonces, claro, eso para a mí se me hace demasiado difícil, porque no tendría armazón, salvo que me fuera por el lado de la conquista, ¿no? Pero ahora que me lo han dicho mucho, y yo siempre he dicho que, bueno, que yo lo entiendo, que tienes razón y que en algún momento dentro de esta producción que toca cada año, cada 2 años, algo tocará sobre mi tierra, ¿no? No sé si será sobre Guanche, pero sí tocará algo sobre Tenerife probablemente. Y bueno, ya con el tiempo, con el tiempo. Y la última pregunta, ¿eh? Que también todo el mundo pregunta, ¿dónde puedo conseguir la novela? Siempre decimos que como te respalda una gran firma editorial, que pues hay que agradecerle mucho también la generosidad que siempre ha tenido pues conmigo concretamente, ¿no? Por todo lo que tú y yo ya sabemos, ¿no? Siempre han estado presentes y siempre han respaldado. Pero pues me gustaría saber ¿qué manera hay más factible de que te llegue una señora y diga, por favor, me lo firmas? Porque sé que empieza el Zoilo Tour en todas las ferias de libros. Entonces, la siguiente, ¿dónde va a ser? Yo tengo el calendario, Pues pero es que es extensísimo. ¿Dónde no vas a estar? Que acabamos antes. no, este año, el año pasado, la verdad que el año pasado fue estupendo. El tema de la promoción, lo que apostó Edasa por mí, lo que apostó Penélope, mi editora Penélope Acero, pues la verdad que ha sido una pasada. La verdad que nos pasamos un año que no paramos. Disfruté de mi primer San Jordi, mi primera Feria del Libro de Madrid. La verdad que ha sido una maravilla, ¿no? Y bueno, este año que no hay novela nueva, lo haremos un poquito con, bueno, a menos velocidad, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que ahora justo este mes, el día 20 de abril, estoy con otro compañero,
un compañero fantástico, un amigo además de la editorial, José Sotochica, que ha organizado las primeras jornadas de novela histórica de Santa Fe y la verdad que me ha invitado y yo muy agradecido de poder estar con él, que además es un referente en todo lo que tiene que ver, no solo, no ya novela, ¿no? Sino también lo que es investigación sobre el periodo, que a mí pues, es el que más me gusta, ¿no? Y bueno, entonces estaré en Santa Fe, en mayo tocará Lanzarote, Feria del Libro de Lanzarote, y en mayo tocará también Feria del Libro de León, ¿vale? Y bueno, y hasta mayo ya tengo la agenda, luego ya veremos, pero bueno, en principio ahora empieza eso. Pues sinceramente agradecerte mucho tu generosidad, porque siempre conmigo eres achuchable y sabes que te quiero un montón, te aprecio, y has tenido a bien en tiempo récord concedernos la entrevista, y la verdad es que te lo tenemos muchísimo que agradecer. Esperemos tenerte pronto por Fuerteventura de nuevo. Ya hace casi un año que pisaste nuestra feria del libro también, y nuestro Palacio de Congresos y Formaciones, y estás invitado cuando quieras, sobra decírtelo. O sea que gracias, gracias y gracias. Mil gracias a ti por hacerme un hueco y yo vamos encantado de estar contigo y compartir un ratito que la verdad que hace falta de vez en cuando y nada, deseando verte también en Tenerife, a ver si en alguna de estas certámenes Cuando que también quieras. se montan por aquí nos podemos ver. Exacto. Un beso muy grande, José. Igualmente, gracias.